tu oportunidad de celebrar el draft de la NFL con el equipo, la Draft Party de los Steelers, presentada por Ticketmaster en Monterrey el sábado 27 de abril. Conoce a los jugadores, y Landon Roberts y Larry Ogunjobi y nuestras leyendas. Entra ya a Steelers.com/Draft Fiesta y encuentra todo lo que tenemos para ti. Consigue tus entradas y no te pierdas el primer evento de los Steelers en Monterrey. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Les doy la bienvenida como siempre, mi nombre es Francisco Rojas y comenzamos con ese video, ¿no es cierto?, del Draft Party para ponernos en ambiente, en ánimo de draft y obviamente invitarlos también y recordarles esa interesante instancia que van a tener el equipo de Pittsburgh Steelers en la ciudad de Monterrey, en México. En el episodio de hoy vamos a comentar algunas noticias, vamos a hacer un resumen o un redondeo de lo que fueron las visitas pre-draft más importantes. Ya ha finalizado ese ciclo, ¿no es cierto?, y completadas las visitas posibles y el plazo para hacerlas. Hoy vamos a tener contenido full, ¿no es cierto?, de cara ya al draft. Estamos a pocos días de que comience la primera ronda del draft el día jueves. Así que vamos a revisar finalmente en este último video antes del draft lo que son los mock drafts. Voy a explicarles un poco de qué se trata eso. Vamos a hablar también de Big Boards y vamos a revisar o proponer nuestro propio Big Board para el equipo de Steelers acá de esta semana en Steelers. Y una que otra sorpresa tal vez. Comencemos por el lado de las noticias. Obviamente una noticia muy relevante. Estamos como en una suerte de calma, ¿no es cierto?, antes de la tormenta o de esta avalancha, ¿no es cierto?, de nuevos jugadores que va a venir en el draft. Sí, obviamente comentarles, ¿no es cierto?, que como ya habíamos comentado en otro video, el 15 de abril comenzaron los trabajos ya en el equipo. Comenzó lo que se llama la fase 1 del off-season. Y empezaron, ¿no es cierto?, con este trabajo físico, como ya os comentado, de acondicionamiento físico, de las cosas más obviamente llamativas o que la gente quiere ver, ¿no es cierto?, la fotografía ahí a la derecha, los nuevos quarterbacks del equipo de Steelers, un room de quarterbacks totalmente renovado, ¿no es cierto?, con Wilson ahí a la cabeza, ¿no es cierto?, y con los nuevos quarterbacks, ¿no es cierto?, Justin Fields de Chicago y el quarterback Allen de Buffalo, ¿ya? Y la otra noticia, en la foto ahí de arriba a la derecha, es ver trabajando al cornerback novato que el año pasado se lesionó en el training camp, Corey Trice Jr., ¿ya? Que se cortó el tendón de Aquiles, como ustedes recordarán. Y no pudo jugar en toda la temporada, así que recién este año comenzaría su primer año en la liga. Ojalá que se pueda recuperar bien, porque obviamente, como hemos comentado, ¿no es cierto?, ese room de cornerbacks necesita ayuda y lo que puede hacer este jugador puede ser bastante interesante por las características físicas que tiene Corey Trice Jr. Les voy a hacer un poquito de comentarios más viendo un pequeño video. Este video, ¿no es cierto?, promocional de Steelers muestra un poquito lo que consiste esta fase 1, trabajo físico, como les decía. Lo destacable de este video es ver, ¿no es cierto?, obviamente a los jugadores, entre comillas, estrella o titulares del equipo trabajando, ¿no es cierto?, sin ninguna ausencia importante. Incluso George Pickens, van a ver por ahí. Los jugadores de segundo año, ¿no es cierto?, Broderick Jones, Pat Freiermuth aparece también. Pero en el fondo todos ahí ya realizando su trabajo físico. Y lo otro que me parece destacable ahí al final, ¿no es cierto?, es ver a Wilson tomando un rol como de liderazgo, ¿no es cierto? Eso es algo que obviamente queremos ver en el equipo. Hablemos un poco de lo que fueron las visitas, estas visitas top 30 que se llaman, ¿no es cierto?, pre-draft. Si consideramos solamente las visitas de jugadores no locales, ¿no es cierto?, porque los jugadores locales no cuentan a este tope de 30, así que por lo tanto uno pudiera pensar que a veces el equipo trae jugadores solamente para conocerlos, porque no tiene, entre comillas, mayor costo traer a jugadores locales. Pero si vemos a los jugadores que sí cuentan, ¿no es cierto?, contra este máximo de 30, el resumen de las visitas fueron 7 tackles ofensivos, 6 wide receivers,
6 linieros defensivos, 5 linieros ofensivos internos, ya sea centros o guardias, pero en su mayoría centros, 4 cornerbacks y 2 inside linebackers, ¿ya? Y bueno, entre los tackles obviamente están nombres que mencionamos, ¿no es cierto? Y analizamos en el episodio de los tackles. Si no lo han visto, vayan a ver ese video. Los invito. Vino obviamente, ¿no es cierto? Troy Fatuanu, Talise Fuluaga, Amarius Mims, jugadores todos potencialmente de primera ronda. Y también los tackles Tyler Guyton de Oklahoma y Blake Fisher de Notre Dame, potencialmente jugadores de segunda o tercera ronda, ¿ya? Dentro de los centros, ¿no es cierto? A pesar de que fueron visitas casi al final de este periodo, pero que tenía muchos intranquilos que no hayan venido estos jugadores, que potencialmente candidatos, ¿no es cierto?, a ser seleccionados como nuevos centros titulares para el equipo de Steelers. Vino finalmente Jackson Power Johnson, el centro de la Universidad de Oregon. Vino también Zach Frazier de West Virginia, a pesar de que él fue visita local. Vino Graham Barton, el tackle, pero que digamos, ve como posible centro de la Universidad de Duke. Y también algunos centros de rondas más bajas, que como pudiera ser Hunter Norsat de Penn State. Dentro de los wide receivers, también lo comentamos en su momento, ¿no es cierto? Lo más llamativo fue la visita de Adonai Mitchell, el wide receiver de Texas, potencialmente de primera ronda, y algunos nombres interesantes para seleccionar o tener en cuenta en la segunda ronda, como Ricky Pearsall de Florida, Malachi Corley, Xavier Leggett, todos estos corners de segunda ronda. El wide receiver de segunda ronda, perdón. Y los cornerbacks, ¿no es cierto?, que visitaron Steelers. El más llamativo, el cornerback de Iowa, Cooper DeJean. También Nate Wiggins, los dos jugadores, ¿no es cierto?, potencialmente de primera ronda. Y también mencionar algunos linieros defensivos como Braden Fisk y Mason Smith, que pudieran ser, ¿no es cierto?, jugadores seleccionados en una segunda o tercera ronda. Y también linebackers, también de segunda o tercera ronda, como Junior Colson y también el Peyton Wilson, ¿ya? Destacar también que finalmente el rumor, ¿no es cierto?, de que iba a visitar el quarterback Penix Jr., el equipo de Steelers, finalmente eso no se realizó. Ni tampoco vino el running back Dillon Johnson, como se había reportado en algún momento. Eso tiene sentido porque seguramente Steelers no está en el mercado ni de quarterbacks ni de running backs para el draft, o por lo menos en rondas altas. Tampoco vino el wide receiver Light McConkey de Georgia. Ya entrando de lleno, ¿no es cierto?, a lo que es la información del draft. Como dijimos, quedan pocos días para comenzar, ¿no es cierto?, a seleccionarse los jugadores, a aparecer, ¿no es cierto?, estos picks. Así que hay que tener muy claro las selecciones, ¿no es cierto?, de Steelers, como ya hemos mencionado, y cuáles son las selecciones top, ¿no es cierto?, que están dentro del top 100, donde hay que tratar de llenar estas necesidades de titulares y donde van a salir los jugadores que potencialmente, ¿no es cierto?, van a tener más peso en el equipo. Pero en el fondo, lo importante es que vamos a revisar, ¿no es cierto?, algunas simulaciones o mock drafts que los distintos especialistas o muchas veces también aficionados, ¿no es cierto?, seleccionan o simulan en cuanto a selecciones que pudieran tener los Steelers. También vamos a hablar un poco de la diferencia de los mock drafts con lo que son los big boards, ¿no es cierto? Que en el fondo los big boards son rankings que también hacen estos mismos expertos, pero que solamente evalúan el valor del prospecto en sí. En el fondo la calidad del jugador, un poco independiente de la posición, aunque no siempre están así, pero idealmente independiente de la posición y lo más importante, independiente de la necesidad del equipo que está seleccionando, ¿no es cierto? Solamente la calidad del jugador, hacer rankings. Comparando obviamente y tratando de ordenarlos, ¿no es cierto?, a los prospectos según su calidad y eventualmente su futuro en la NFL. Y es distinto de los mock drafts, que son simulaciones, ¿no es cierto?, ya en el orden de la selección del draft, porque aquí influye mucho las necesidades de cada equipo, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, más allá del orden en que los jugadores puedan ser en cuanto a calidad, las necesidades o potencialmente cómo interpretamos, ¿no es cierto?, las necesidades, y esto lo hemos hablado para el equipo de Steelers. Una cosa es la visión externa, ¿no es cierto?, de qué necesidades tiene un equipo, y otra cosa es cómo lo manejan o lo planean hacer en la interna, pero en el fondo ahí es donde los expertos tratan de predecir
cuál es la necesidad más importante, y eso, como ya les expliqué, ¿no es cierto?, en otros episodios, hacerlo de alguna manera, conjugar con lo que es el valor, ¿no es cierto?, en cada posición o en cada selección de jugador, ¿no es cierto? El equipo, el ejemplo más latente o más claro es precisamente para Pittsburgh la posición de centro, ya, donde, como hemos comentado, evidentemente esta es una necesidad. El equipo de Pittsburgh actualmente no tiene un centro titular, pero en la selección número 20 pareciera que seleccionar un centro, por mucho que es una necesidad, es una posición que no tiene ese valor, o sea, no tiene el valor suficiente para seleccionarse en esa posición 20, y comparativamente con los jugadores que pudieran estar disponibles en esa selección 20, son jugadores que podrían tener más valor, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde empieza a competir esta necesidad, por un lado, de una posición versus la calidad y el valor, digamos, relativo, ¿no es cierto?, dentro del ranking o dentro de este big board o de esta orden, ¿no es cierto?, de jugadores en relación a la posición, que también tiene que ver con la profundidad y con otro elemento muy importante, que es, en el fondo, dentro de cada posición, hablan los expertos de que hay distintos tiers, es decir, hay grupos de jugadores que están, ¿no es cierto?, en una primera categoría, y luego vienen otros en una segunda y otros en una tercera, y así se tratan, en el fondo, de agrupar de cierta forma, y a veces entre una categoría y otra hay un salto importante. Entonces, en el fondo, a lo mejor, por ejemplo, los centros de primera categoría, claro, son de la parte baja de la primera ronda, principios de la segunda, pero cuando ya pasamos a los nombres de segunda categoría, pasamos a una tercera ronda baja, incluso cuarta ronda. Entonces esa diferencia es importante y genera conflictos en los equipos, porque en el fondo, si uno no alcanzó a seleccionar al jugador en la posición que necesita dentro de estos picks, ¿no es cierto?, ya el salto después hacia las posiciones inferiores implica bajar mucho la calidad del jugador, perder este valor, ¿no es cierto?, relativo al ranking o a la posición donde se está seleccionando, y necesariamente hay que arriesgarse, ¿no es cierto?, y esperar a lo mejor a la ronda siguiente a ver si el jugador va a seguir disponible. Entonces ese es un poco el riesgo y el juego que se hace. Comentemos un poco algunos mock drafts, algunos, ¿no es cierto?, simulaciones que se hacen y que ¿no es cierto?, se publican. La foto de la izquierda es, por ejemplo, el último mock draft de Pro Football Focus, donde la posición número 20, ¿no es cierto?, tiene a los Pittsburgh Steelers seleccionando al tackle Amarius Mims de la Universidad de Georgia. Y algunas cosas interesantes, ¿no es cierto?, de observar, por ejemplo, es los jugadores que yo siempre reviso acá, qué jugadores se seleccionaron después, ¿no es cierto?, porque eventualmente esos jugadores estaban disponibles para Steelers, y ver, en el fondo, analizar por qué hubiesen elegido a Mims sobre ellos, o al revés, tal vez, a mi parecer, ¿no es cierto?, podrían haber elegido al jugador que se selecciona a continuación. Y en este caso, por ejemplo, aparece después Graham Barton, el centro. Es que hay una discusión interesante y un debate entre Amarius Smith, ¿no es cierto?, con si bien este alto potencial que tiene por su físico, por sus características, ¿no es cierto?, de atleticismo, de físico, versus sus contras, ¿no es cierto?, que hemos comentado, que es la inexperiencia, los pocos starts, los pocos partidos jugados, y también el riesgo de las lesiones, versus, ¿no es cierto?, un jugador como Graham Barton, que tiene versatilidad, tiene otros puntos a su favor, y que pudiera ocupar esa posición de centro tan necesaria. Y si uno piensa que a lo mejor la posición de tackle en Steelers, uno pudiera sobrevivir pues, de cierta forma, ¿no es cierto?, un año más con Broderick Jones y con Dan Moore Jr. Entonces hay una discusión interesante. Otro punto interesante, si se fijan en el mock draft de PFF, es, por ejemplo, que Quinion Mitchell, el cornerback, recién aparece seleccionado, incluso después de la posición de Steelers. Es el cornerback mejor visto por algunos, el tope 1 de la clase de cornerbacks, así que yo no sé si para Pittsburgh sería tan fácil dejarlo pasar. Otra de las cosas interesantes también que hay que revisar es qué tipo de jugador seleccionan los equipos que van justo adelante de Steelers. Y en este caso es importante lo que haga Cincinnati, porque obviamente es un rival divisional, y también porque tiene necesidades parecidas a Steelers. Entonces en este mock draft, o en el día del draft, es lo más importante, es que ojalá Cincinnati en ese pick seleccione el liniero defensivo y no se vaya por algún tackle, porque obviamente si selecciona un tackle es uno menos que queda disponible para Pittsburgh.
Lo mismo con el equipo de los Rams, que selecciona justo antes de Steelers, que ojalá, ¿no es cierto?, en el día del draft seleccione un jugador defensivo. Y otra de las cosas que hay que fijarse después es Dallas, que viene, digamos, después de Steelers, a ver si selecciona un centro, porque se supone que Dallas pudiera iniciar, ¿no es cierto?, esta cascada de ir sacando del draft board a los centros, y que es obviamente una de las necesidades que tiene el equipo. En la otra fotografía a la derecha es un mock draft de un sitio que se llama 33rd Team, y acá, ¿no es cierto?, aparece en la selección número 20 al tackle también ofensivo Troy Fatuano de Washington, ¿ya? Pero por ejemplo en este mock draft sí se da el caso desfavorable que comentamos, que Cincinnati selecciona antes de Pittsburgh al tackle ofensivo J.C. Latham de Alabama, que hemos comentado, ¿no es cierto?, pareciera un prospecto que es bien interesante para Pittsburgh, ahí obviamente lo deja afuera. Está también después en las selecciones posteriores Nate Wiggins, el cornerback de Clemson, número 22, que tal vez también sería un jugador interesante para Pittsburgh. Y aquí se cumple, ¿no es cierto?, que en la posición 24 comienza Dallas con la selección de los centros con el jugador Graham Barton, ¿ya? Después también les quiero comentar, hay ciertos analistas conocidos, famosos, que hacen también sus mock drafts, y comentarles un poco qué jugadores están prediciendo ellos que pudiera seleccionar Pittsburgh. Por ejemplo, Mel Kiper Jr. en ESPN puso en la posición número 20 inicialmente al wide receiver Brian Thomas Jr., ¿ya? Así que hay un debate interesante, y después en un mock draft posterior esto lo cambió por el centro, ¿no es cierto?, Graham Barton de Duke, ¿ya? Otro analista conocido, ¿no es cierto?, Daniel Jeremiah de NFL Network, él me puso en su mock draft en la posición número 20 a los Steelers, seleccionando al tackle ofensivo Tyler Guyton de Oklahoma, ya que como hemos comentado, la verdad es que este sería un tackle de una segunda categoría, y un poquito de primera ronda baja, ya para una selección tal vez 25 cercano a 30, y un poco, digamos, sobre drafteado, que llaman, ¿no es cierto?, overdraft, seleccionarlo en la posición 20. También Phil Yates de ESPN puso, ¿no es cierto?, en la posición número 20 de nuevo también a Graham Barton de Duke. Son algunos de los mock drafts que les quería comentar. También, bueno, obviamente hay simulaciones, ¿no es cierto?, como ese mock draft de PFF, que en el fondo lo pueden hacer incluso los fanáticos, muchas veces sitios, ¿no es cierto?, pequeños, pseudo independientes, o el mismo PFF propone estos mock drafts de todas las rondas, ¿no es cierto?, para cada equipo, con propuestas en las distintas selecciones. Una de las cosas interesantes de ese mock draft es la posibilidad también que hemos comentado, ¿no es cierto?, y siguiendo en esa misma idea, si en esa posición número 20 se fueron los tackles más deseados, ¿no es cierto?, y no hay un jugador del valor, digamos, adecuado para esa selección 20, una alternativa sería hacer un trade hacia abajo, ¿no es cierto?, retroceder en la tabla, ganando otros picks, obviamente de rondas inferiores, pero ganando en el fondo capital de draft, para poder seleccionar, por ejemplo, un centro, como en este caso Graham Barton, o tal vez un cornerback, ¿no es cierto?, que pudiera estar disponible, haciendo ese trade back y ganando, ¿no es cierto?, capital de draft. Ahora, claro, llama la atención en ese mock draft de PFF la selección de un linebacker, de que se repite, ¿no es cierto?, la posición de centro con Van Pran Ranger de Georgia, que no me hace mucho sentido. Y bueno, si se trata de fanáticos y de usuarios, les cuento ¿no es cierto?, dato que salió publicado por PFF en la fotografía a la derecha, que en las simulaciones de PFF, el jugador más seleccionado por los fanáticos para Pittsburgh en la posición número 20 es precisamente el centro Jackson Powers Johnson, ¿ya? Que fue en el fondo ocupado en esa posición un 24,6% de las selecciones, siendo el jugador más seleccionado en esa posición, ¿ya? Ahora, vamos a comentar un poco esta idea, que es algo que yo les había adelantado en otros videos, que es algo que vengo yo varios años tratando de hacer, que es hacer un big board, ¿ya? ¿De qué se trata esto? La idea es que en el fondo los equipos de NFL hacen un ejercicio parecido a lo que yo les quiero presentar acá, obviamente a una escala, ¿no es cierto?, mucho mayor, mucho más profesional y detallado, pero en el fondo lo que se hace básicamente es primero se diseña, ¿no es cierto?, lo que se llama un horizontal board, ¿ya? Un board horizontal, es decir, hacia el lado, ¿no es cierto?, que básicamente es un ranking por posición,
Es decir, empiezan, no sé, por ejemplo, quarterback, ya, ¿quién es el quarterback 1, el 2, el 3, el 4, el 5? Los ordenan, ¿no es cierto?, en forma lateral, comparado dentro de una misma posición. Que hasta cierto punto es un ejercicio relativamente fácil. A veces, obviamente hay diferencias de opinión y a veces hay jugadores que son muy parecidos y que en el fondo es difícil definir exactamente cuál está por encima del otro, pero en el fondo esto se hace para los wide receivers, se hace para todas las posiciones, tanto ofensivas como defensivas, ¿no es cierto? Se hace este draft, este board horizontal. Y después, la parte ya más compleja, es en el fondo esto transformarlo en un board vertical. ¿Qué significa eso? En el fondo ordenar ahora interposición entre las distintas posiciones y irles dando prioridad. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el jugador más relevante entre el quarterback 1, wide receiver 1 o tackle 1, por decirlo de alguna manera? Y ahí obviamente entra a jugar, ¿no es cierto?, la necesidad y también en lo que llaman el fit, es decir, cómo se adapta el jugador al esquema del equipo, cómo quiere jugar, ¿no es cierto?, qué quiere hacer la ofensiva. Y en el fondo ahí se van ordenando en forma vertical, ¿no es cierto?, alternando las distintas posiciones. Entonces ahí es donde se dan las discusiones más interesantes, porque yo, por ejemplo, puedo llegar, no sé, por decirles algo, al tercer esquinero y entra a competir el primer linebacker. Entonces, en el fondo, el primer linebacker es mejor que el cuarto esquinero, o es preferible el cuarto esquinero y después viene el primer linebacker y después el segundo linebacker, ¿no es cierto?, donde se mete, por ejemplo, el quinto wide receiver y en qué orden van así. Pero en el fondo yo trato de hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Y cuál es la gracia de diseñar este big board es que en el fondo teóricamente, si esto está bien diseñado, el día del draft van saliendo, ¿no es cierto?, las selecciones y uno va tachando los jugadores y en teoría cuando llega la selección de Pittsburgh, el jugador más alto, ¿no es cierto?, que uno tenga en este ranking, teóricamente es el jugador que van a seleccionar los Steelers. Entonces, para explicarles un poco, en este big board, obviamente no considera a los quarterbacks, porque para mí el Pittsburgh no está en el mercado de quarterbacks, ¿no es cierto? Eh, y obviamente van seleccionadas en posición más alta las posiciones que son más necesarias o más urgentes, ¿no es cierto?, para el equipo de Steelers. Por ejemplo, no me parece que Pittsburgh vaya a estar interesado en ninguno de los edge top, ¿no es cierto?, de los edge rushers top. Por eso tampoco van en el board. Tampoco puse a los linieros defensivos top. Pero sí, por ejemplo, los wide receivers. Entonces el primer jugador de mi big board es Marvin Harrison Jr., el wide receiver de Ohio State. Después puse a Malik Neighbors de LSU. Y después el tackle Joe Alt. Estos jugadores, ¿no es cierto? Hasta después en la cuarta Rome Odunze, el wide receiver de Washington, y en la quinta Brock Bowers, el tight end de Georgia. Estos 5 jugadores, la verdad es que es prácticamente imposible que Pittsburgh llegue a seleccionarlos. Son jugadores que van a salir drafteados dentro del top 5, máximo top 10. Pero en el fondo van en el board porque eventualmente si hay un trade up o pasa algo muy inhabitual que el jugador caiga por X motivo, obviamente son los jugadores de mayor calidad. Después sigo con el tackle Olufashanu, sigo después con el tackle JC Latham, y aquí están, ¿no es cierto?, agrupados estos tackles porque, como pueden ver, la calidad es bastante similar en este grupo, y además me parece que en cuanto a valor de posición y a necesidad, es como hemos comentado, ¿no es cierto?, una de las primeras prioridades. Así que después está Liesi Furuaka, Troy Fatuanu, cierran la posición número 9 los tackles. En la posición número 10 comienzo con el primer cornerback para mí, ¿no es cierto?, el de mejor valor, que es Quinion Mitchell de Toledo, y luego agrego a Taylor Nardon, el cornerback de Alabama, porque muchos lo ponen a él como el mejor corner, así que ahí hay una pelea un poquito. Y después en esta zona donde se pone peleagudo, porque me cuesta decidir exactamente, tengo después al wide receiver Brian Thomas Jr., que perfectamente pudiera estar disponible para Steelers, lo mismo el tackle Amarius Mims, con, ¿no es cierto?, las potenciales ventajas y defectos que ya hemos conversado, y los 2 cornerbacks, ¿no es cierto?, Nate Wiggins, el cornerback de Clemson, y Cooper DeJean de Iowa, junto incluso con Graham Barton. Este grupo de 5 jugadores son en el fondo la zona donde me parece que es más probable que estén disponibles para Steelers o que vayan a ser opción y que eventualmente haya que tomar una decisión ahí. Así que ahí pudiera que de último minuto haga algún cambio, alguna subida, bajada, pero en el fondo ese grupo de 5 jugadores es para mí donde está más probablemente la zona, ¿no es cierto?, en que Pittsburgh va a poder seleccionar. Después sigo con el tackle Tyler Guyton, que ya sería para mí un jugador de más bien primera ronda baja, como les comenté.
Lo mismo el centro Jackson Powers Johnson. Después pongo el cornerback Kool-Aid McKinstry de Alabama. Y termino en la posición número 20 con Adonai Mitchell. Que si bien Adonai Mitchell físicamente está seguramente más arriba en los boards, yo lo bajé un poquito por algunos reportes que salieron hace unos días de problemas de salud y situaciones ahí que me parece que le pudieron disminuir un poquito sus bonos. Pero hasta ahí, hasta esa posición 20, la idea es que esos son los nombres candidatos fuertemente, ¿no es cierto?, para la primera ronda. Y con esos 20, por lo menos uno de esos 20 va a estar sí o sí disponible en esa selección, pero obviamente ojalá, ¿no es cierto?, sea el jugador más alto posible porque está mejor valorado. Y después de la 20 hacia abajo, los jugadores que puse ahí, ya se hace un poquito más difícil por ahí predecir, ¿no es cierto?, qué jugadores pudieran estar disponibles, porque después de que Pittsburgh seleccione en la 20, van a salir seleccionados 12 jugadores más, y después recién va a empezar la segunda ronda, y recuerden que nuestra selección en segunda ronda también es bastante baja, entonces, pero en el fondo quise agregar ahí algunos nombres que me parece que pudieran ser targets, ¿no es cierto?, para la segunda ronda, partiendo con el wide receiver Light McConkey de Georgia, después el centro Zach Fraser de West Virginia, el wide receiver Roman Wilson de Michigan, el tackle Kingsley Suamataya de BYU, el cornerback Max Sainstrill de Michigan, el wide receiver Ricky Pearsall de Florida, el wide receiver Keon Coleman de Florida State, el wide receiver Xavier Legette de South Carolina, el cornerback Enix Raistro de Missouri, el wide receiver Malachi Corley de Western Kentucky y el linebacker Adrian Cooper de Texas A&M, y cerramos con Brady Fisk, el liniero defensivo de Florida State, ¿ya? Entonces, teniendo esta lista a la mano y teniendo presente, ¿no es cierto?, esta idea, vamos a tratar de hacer un ejercicio, de hacer un mock draft acá en vivo, ¿ya? Vamos a intentar y vamos a ver cómo resulta esta idea. Pero les voy a tratar de mostrar esto, a ver cómo nos funciona. Y obviamente la idea, ¿no es cierto?, es ir comentando algunos conceptos de los que hemos conversado, de cómo Steelers teóricamente pudiera, ¿no es cierto?, pudiera trabajar bueno, espero que se esté viendo. Vamos a usar el simulador de Pro Football Network, ¿ya? Hay varios simuladores. El de Pro Football Focus es muy bonito, pero lamentablemente no es gratis, cobran. Así que no es una muy buena opción. Este es de los que más me ha gustado. También he oído de ESPN Analytics, que también es bien interesante. Y hay otro que se llama Mock Draft Database, ¿ya? Entonces vamos a comenzar ya con este. Vamos a poner 5 rondas y en velocidad rápida para tratar de hacerlo un poco más dinámico. Entonces comenzar las selecciones. Llegamos ya a la selección número 20. Tenemos aquí 3 ofertas de trade. Nos ofrece Baltimore bajar a la selección 30, puede que sea demasiado lejos. Nos ofrece los Chargers salir de la primera ronda, algo que no estoy muy de acuerdo con hacer, así que esa la vamos a rechazar al tiro. Y New England nos ofrece también salir de la primera ronda a la 34, así que tampoco me parece muy atractivo. Vamos a ver entonces los jugadores que se han seleccionado hasta acá. En la primera selección, ¿no es cierto?, Caleb Williams, el quarterback, nada sorpresivo. Jaden Daniels, el quarterback de LSU, y Drake May. 3 quarterbacks en las 3 primeras selecciones. Eso es muy bueno para Steelers, que vayan saliendo muchos mariscales, nos sirve, ¿no es cierto? Después vienen los wide receivers. En este caso, por ejemplo, salió Neighbors antes de Marvin Harrison Jr., pero ahí están los 2 wide receivers. El primer tackle, ¿no es cierto?, Joe Alt. Y esto ya es algo no tan bueno, porque en el fondo el primer tackle empieza a salir en la posición 6 y eso ya comienza, ¿no es cierto?, comienzan a ir cayendo los tackles más rápidamente. Empieza una desesperación, ¿no es cierto? Entonces Joe Alt, salió Lufashanu del board, selecciona a Tyron Alton al primer cornerback, después un jugador edge. Todos los jugadores defensivos que vayan saliendo es bueno para Steelers porque no son targets, ¿no es cierto? Entonces hay 2 edge, eso es bueno. Otro cornerback, yo les comentaba, ¿no es cierto?, ojalá 4, y idealmente el quinto también. Fíjense lo alto que se fue a Marius Mims, está subiendo bastante en los mock drafts. Me ha tocado ver a Marius Mims más alto, antes se encontraba fácilmente. Rome Odunze cayó hasta la posición número 13.
el wide receiver de Washington. Después en la 14 se va otro tackle, JC Latham. Brock Bowers, el tight end, demoró bastante en ser seleccionado hasta la posición 15 por los Colts. Después se va Quinion Mitchell, el cornerback, ¿no es cierto?, que teníamos como primera opción. Otro tackle defensivo, eso es bueno. Y aquí ven los que yo les decía, el riesgo. Aquí dos selecciones que nos vinieron muy mal y que todo esto se desencadenó por esa selección inicial, ¿no es cierto?, de partir con Joe Alt más arriba, y generó esto de que tanto Cincinnati, ¿no es cierto?, se lleva a Fatuano y después Oregon State, perdón, Talicia Fubaca de Oregon State se va a los Chargers. Así que el mercado de tackles lo perdimos. Veamos aquí los jugadores top disponibles. Tenemos un Edge, tenemos a Brian Thomas Jr., el wide receiver. Tenemos a Cooper DeJean y a Nate Wiggins como cornerbacks. Tenemos a Graham Barton y Jackson Powers Johnson. Y está después, vamos al tier de Tyler Guyton y Adonai Mitchell, pero aquí, si pensamos en la posición de tackle, vamos a tener problemas. Y como les decía, si nos vamos por centro, estamos un poco altos para seleccionar el centro en esta posición. Voy a tratar de hacer un ejercicio, a ver si resulta, de proponer un trade a Green Bay, con la intención de bajar a su posición 25, pero subir en la segunda ronda 10 posiciones. Y vamos a ver eso cómo funciona. Y les voy a ofrecer por unas tablas que hay de valores hacer esos swaps de picks. No nos aceptaron el trade. Bueno, en ese caso, yo les propongo en este caso, si nos vamos a nuestro board, ¿no es cierto?, estaríamos entre Brian Thomas Jr. y seleccionar a Cooper DeJean. Y yo les propongo que tomemos a Brian Thomas Jr., aunque vamos a tener serios problemas con el tema de los tackles, porque Tyler Galton se va a ir prontamente después de que seleccionemos, y no sé si su Amataya va a llegar hasta donde necesitemos llegar. Y vamos a tener que tratar de seleccionar un centro en la segunda ronda. Y los cornerbacks. En los cornerbacks también se fueron varios nombres. No nos fue para nada bien en este mock draft. Vamos con Brian Thomas Jr. entonces, primera selección. Como ven, el salto a la segunda ronda es bastante largo. Vamos a dejar esos traits ahí veremos. Y vamos a ver qué jugadores se seleccionaron después que seleccionamos en la posición 20. De acuerdo. Chop Robinson, un edge, no nos importa mucho. Nate Wiggins, el cornerback de Clemson, ahí perdemos otro esquinero. El primer centro, como ven, Dallas se va con Graham Barton. Cooper DeJean se lo lleva a Green Bay. Adonai Mitchell, otro wide receiver. Tyler Guyton, el tackle, como se fijan que en este mock draft los tackles se están yendo muy rápidamente. Jackson Powers Johnson, lamentablemente se fue ahí al centro. TJ Tampa, otro cornerback. Malachi Crowley, wide receiver. Pero parece que al menos, veamos los jugadores disponibles. Tenemos un tackle, Kingsley Suamataya, que lo tengo como tackle de segunda ronda. Pero también tenemos la posibilidad de seleccionar a Zach Frazier, el centro. Y si ustedes me dicen, yo sé que viendo la posición, es, ¿no es cierto?, más valioso un tackle que un centro. Pero si lo vemos por la necesidad de Steelers, la posibilidad de tener a Zach Frazier como centro titular y seguir con alguna combinación, ¿no es cierto?, de Broderick Jones y Moore Jr., me parece hasta cierto punto mejor alternativa que no tener centro o tener un centro de rondas más baja. Así que, y si ustedes van también al Big Board, tengo a Zach Frazier más arriba de su batalla. Así que vamos a ser consecuentes un poco con eso. Vamos a ver de todas maneras qué hacer, ¿no es cierto?, con
con el corner, que es algo que nos va a ir faltando. Vamos a tener que apostar por esta zona baja de Leonardo Green o Saint Street, que también los tenemos en el big board todavía. Pero por lo menos, bueno, tenemos al wide receiver y vamos a aprovechar de tomar a Frazier, que es algo que no es muy común, que llegue a esta posición 51 en la segunda ronda. Así que vamos a seleccionar a Zach Frazier. Ahí tenemos resuelta supuestamente la posición de centro. Llegamos a este pick 84. Aquí nos está ofreciendo un trade down Cleveland. Y nos está ofreciendo también un trade Buffalo. Vamos a dejar eso en pausa hasta ver qué jugadores hay disponibles. Y la posición de cornerback. Pero les recuerdo también que no hemos seleccionado tackles. Todavía está ahí en el board Blake Fisher. El tackle de Notre Dame fue visita en Pittsburgh. Rosengarten también es un tackle. Y el tackle de Yale serían los otros candidatos. Nosotros volvemos a seleccionar relativamente cerca en la posición 98. Así que podríamos apostar a que alguno de estos tackles siguiera disponible. Veamos un poco qué jugadores se seleccionaron después de que elegimos. Después de que elegimos a Frazier, se fueron los linebackers. Estos son los dos mejores linebackers. Los tres se fueron juntos. Los tres mejores linebackers. Los Mataya se fijan en el tackle. También lo eligieron rápidamente. Ricky Pierce al wide receiver. Nos habría servido igual un slot wide receiver. Se fue Roman Wilson, otro de nuestros targets. A principio de tercera ronda. El otro centro, ¿no es cierto?, de Georgia sería un background Ranger. Y se fue el tackle Brian Fisk, que también está en mi big board. Entonces hemos seleccionado, ¿cierto?, wide receiver, el centro. Y me parece que ahora tenemos que definir si seleccionamos alguno de estos esquineros. Yo tengo a Saint Street, el cornerback de Michigan, que si bien es un cornerback pequeño, puede jugar de slot corner, que es algo que hemos conversado, ¿no es cierto? El equipo de Steelers está en harta necesidad de tener. Me parece que es una necesidad más urgente y más importante que el tackle. Y en este caso por el tackle vamos a apostar a llegar a Fisher. O incluso tal vez, que ya sería un jugador, no obviamente para ser titular, el González, el tackle de Pittsburgh, que están un poco más abajo, por lo menos en este board, podrían llegar a esa posición 98 que volvemos a seleccionar. Así que vamos a seleccionar a Saint Street, el cornerback de Michigan, para que ocupe esa posición de slot corner. Y aquí volvimos entonces a la posición 98. Veamos los jugadores top supuestamente en el board. Aquí obviamente los nombres se hacen menos conocidos, menos familiares, ¿no es cierto? Pero derechamente vamos a ver si alguien seleccionó a nuestro tackle. Salió ahí el tackle de Yale. Salió Rosengarten, otro tackle. Ahí se fue Blake Fisher de Notre Dame. Lamentablemente se lo llevó Green Bay. Así que en este caso, para serles bien sincero, claro está Matt González, pero es una posición 146 en este ranking. Estamos seleccionando la posición 98. Veamos que nos ofrecen de trades. Aquí Cleveland nos ofrece 2 selecciones futuras. Eso no es muy entretenido para no seleccionar ahora. Y Houston nos ofrece bajar bastante a la 123, 25 lugares más bajo. Y nos da la 131. Y en este caso, yo creo que lamentablemente hay que olvidarse de los tackles. Es algo que puede pasar. Sobre todo acá, como les decía, ¿no es cierto? Si hubiese esa seguidilla de tackles seleccionados tan precozmente. Así que vamos a elegir otra posición que Steelers también necesita mejorar.
¿Qué son los tackles defensivos? La línea defensiva, ¿no es cierto? Necesita mejorar. Y vamos a seleccionar este tackle defensivo, Trevon Sweat, jugador de Texas. Para darle profundidad a esta línea defensiva. Volvemos a seleccionar aquí en la 119. De nuevo Houston nos quiere ofrecer un trade. La verdad que no me interesa mucho. Hay otro centro de Wisconsin, Portolini. Y la posición que vamos a buscar, ya que los tackles, como les dije, ¿no es cierto? Me parece que ya tan bajo y con los candidatos que quedan, aunque todavía está Matt González de la Universidad de Pittsburgh como una alternativa. Otra alternativa sería dentro del lado defensivo seleccionar un linebacker. El coach de linebackers de Pittsburgh, la verdad que fue a varios Pro Days, ha visto a varios jugadores y es esperable que en esta cuarta o quinta ronda seleccionen efectivamente un linebacker. Así que vamos a seleccionar a Jalen Ford, linebacker de Texas. Y ya en la quinta ronda no tenemos selección. Así que ese fue nuestro último pick en este mock draft, en los primeros 5 lugares. Y ahí les muestro los resultados del mock draft que hicimos. En la selección número 20 nos llevamos al wide receiver Brian Thomas Jr. de LSU. Me parece una buena selección. Va a ser un jugador que va a ser titular junto a George Pickens. Así que cubrimos una buena necesidad ahí con ese pick. Después en la segunda ronda nos cae Zach Frazier, que va a ser nuestro centro titular. Es de los 3 mejores centros de la clase. En la tercera ronda seleccionamos en la segunda ronda, en nuestro segundo pick, bien digo, en la tercera ronda, en nuestro primer pick de tercera ronda seleccionamos a Mike Saintsville, el cornerback de Michigan, que va a ser también un slot corner, va a ser titular, yo creo, desde día 1 sería en teoría, ¿no es cierto?, junto a Joey Porter Jr. Y a Dante Jackson como otro side corner. Mike Saintsville sería el slot corner, así que cubrimos ahí una necesidad importante. En el segundo pick de cuarta ronda seleccionamos al tackle defensivo Trevon Sweat de Texas. Y en la selección de cuarta ronda seleccionamos a Jalen Ford, el linebacker de Texas. ¿Ya? Esto para nada, ¿no es cierto?, es una predicción, sino que es un ejercicio, como ustedes pudieron ver, ¿no es cierto?, de ir tomando este board, viendo las necesidades y también viendo cómo se dan, ¿no es cierto?, las otras selecciones. Finalmente, lo que va a definir mucho el pick de Steelers también es cómo seleccionan los otros equipos. Eso es lo difícil, ¿no es cierto?, el draft, de predecir exactamente qué van a hacer los demás. Y como ustedes pueden ver, a veces un movimiento, en este caso, por ejemplo, los Giants, que muchas veces en los mocks aparecen seleccionando un mariscal o seleccionando otra posición, seleccionan un tackle y eso hace que los tackles ofensivos se vayan, ¿no es cierto?, antes de que Pittsburgh pudiera seleccionar. Así que, como les digo, no es una predicción, sino que es un escenario, son alternativas, ¿no es cierto? Y es en el fondo ir aplicando estos conceptos del Big Board y las prioridades a los jugadores que se tienen disponibles. Pero espero que les haya gustado el ejercicio. Los invito también a ustedes ahí a jugar, ¿no es cierto?, con los simuladores, a mostrar distintos mock drafts y compartirlos a través de la cuenta de X, ¿no es cierto?, de Steelers en Chile. Si que quieren comentar o mostrar ahí las selecciones que hicieron. Con eso vamos llegando al final de este nuevo episodio de esta semana en Steelers. Como siempre, doy las gracias por acompañarnos. Los invito a compartir el video, a darle me gusta, a recomendarlo a otros fanáticos de Steelers. Los invito a estar atentos al día jueves, el día del draft, al live de NFL Chile, donde vamos a estar comentando en vivo el pick, ¿no es cierto?, de primera ronda de Steelers. Ese pick en la posición número 20 o tal vez antes o tal vez después, si es que hay algún trade. Pero vamos a estar ahí comentándolo en vivo y dando nuestra
percepción, ¿no es cierto?, de evaluación de la decisión que se toma del jugador, de por qué, de que otros jugadores estaban en la mesa tal vez, ¿no es cierto?, como posibilidad, o de qué jugadores fueron efectivamente seleccionados antes, que expliquen un poco, ¿no es cierto?, este pick. Los invito a tener a la mano el Big Board, a usarlo como herramienta y también a comentar ahí si es que están de acuerdo, si es que le parece algún cambio, algún jugador que a lo mejor va más arriba, más abajo. Esta época, ¿no es cierto?, de draft es muy, muy interesante, tener las distintas visiones, las distintas opiniones. Así que, como siempre, un gusto compartir con ustedes y les digo, hasta la próxima. Here we go, Steelers. Nos vemos.